el tema del muro fronterizo en la frontera haitiana dominicana, y que luego de que se prometiera una inversión de más de 1.750 millones de pesos y que se estaría extendiendo en un muro de unos 54 kilómetros de toda esta verja que prometen ser una verja inteligente, pues sin duda la gente se manifestó a favor y en contra. Mucha gente a favor, los que han estado desde hace mucho tiempo con un discurso nacionalista, con el tema de los migrantes ilegales, del tráfico de estupefacientes, de temas de consumo y de, obviamente, la trata de personas, pero también con respecto al tema de la posición que ha fijado el gobierno del presidente Luis Abinader con respecto a la postura de los migrantes ilegales. Otros, pues, obviamente no tan a favor por el tema de la inversión, de que no es necesario, de que este no es el momento, pero bueno, hay muchas cosas que están sobre la mesa. Sin embargo, este sistema que ellos prometen diseñar, señor Garrido, y que se estaría realizando en varios puntos de la línea fronteriza de manera simultánea, pues estaría siendo construida en una estructura de hormigón y metálica. Lo que se promete es que a la mitad estaría siendo construida de concreto y que la segunda mitad hacia arriba pues estaría siendo reforzada con acero y con alambres de púa, con una intención quizás de evitar que se puedan cruzar por encima del muro, y otras partes en las que se estaría utilizando también temas de inteligencia para poder identificar a los que pasen por ahí, con temas biométricos, con identificación de rostros y demás. O sea que aparentemente esta idea, ¿no?, de empezar a poner control en la frontera, que además incluye 19 torres de vigilancia, pues parece ser en este momento la panacea para resolver la situación. Mira, vamos desde el principio. La frontera dominico-haitiana tiene 376 kilómetros. Fue establecida en el año 1697 entre los españoles y los franceses. O sea que hace 440 años prácticamente que fue establecida dicha frontera. Y ni en aquella época, que era cuasi medieval todavía, y dos grandes reinados, el francés y el español, y todavía teníamos reyes, Carlomagno, y todos los reyes españoles que eran horribles, Felipe II, y todos los demás que eran brillantes en dilapidar el dinero ajeno. A ninguno se le ocurrió crear un castillo medieval y un lago y una laguna y un muro, ¿entiendes? El muro de Adriano, que lo construyó aquel emperador, aquel guerrero romano, para que los bárbaros escoceses no bajaran hacia los territorios de la Londoña y el río Támesis. Ya de ahí para acá, eso de muro, bueno, los chinos que pasaron 1000 y pico de años construyendo una frontera para ellos garantizar que los mongoles y esas hordas no llegaran a sus territorios, a las pocas tierras fértiles que tenía China. Pero eso no es una idea, primero no es una idea innovadora, segundo no es una idea nueva, tercero no funciona. Por ahí tenemos el videíto de Vicentico Fox, cómo Vicente le respondió a tu tío Donald cuando quiso construir el muro norteamericano. Sí. Está por ahí el video. Sí, ponme el videíto, por favor, para que nuestro público lo escuche. La respuesta que le dio Vicente a esa situación. Míralo ahí en pantalla. Con esa $25 billion wall that can be defeated by a $25 ladder. Exacto. Aquel muro de Trump, que en su vida, ¿verdad?, no se pudo construir, de 25 billones de dólares, 25 mil millones de dólares, que no te lo voy a multiplicar por 57 para no marearte. Por favor. Correcto. Vicente le dijo, pero eso yo voy a la ferretería allí, a cualquiera de las ferreterías locales, y compro una escalerita y ya yo pasé ese muro.
El caso dominicano es todavía más patético porque si tenemos 376 kilómetros de frontera y tú vas a construir y a gastar para hacer en 58, yo solamente me tengo que trasladar al punto 59 y yo cruzo la frontera. El que crea muros es una persona que entiende que sus problemas están del otro lado del muro y que tan pronto él cruce esa puerta los dejó atrás. Y eso no es así. Precisamente en el día de hoy estamos en Estados Unidos celebrando President's Day. ¿Y qué es el Día de los Presidentes? Es el día en que se celebra la visión, el imaginario de poder crear una república de estados independientes que pudiesen vivir de manera mancomunada todos juntos. Un imaginario que lo soñaron personas visionarias como Jefferson, como Hamilton, como Madison, y que fue, digamos, que operativizado por aquel famoso general, glorioso general, que se llamó George Washington, y que a partir de ahí, con el empuje lustre, inclusive de gente que no eran norteamericanos de origen, como es el caso de Hamilton, y de otros que nunca aspiraron a la presidencia porque eran ya muy viejos y sabios, como fue el caso de Benjamin Franklin, tenemos hoy en día una república liberal de la cual todos los demás países, o la mayoría de los países, emularon eso y crearon un mecanismo donde en vez de emperadores y grandes reyes, tú cada 4 o cada 8 años, tú tienes, a partir de la enmienda 28, tú tienes un traspaso de poder y de mando, y el mando recae sobre el pueblo. Y la Revolución Francesa fue el gran ejemplo que utilizó precisamente Jefferson para garantizar que eso fuese así. Entonces, ese imaginario por el cual murieron tanta gente, incluyendo personas como el mismo Abraham Lincoln, y como lo fue McKinley, el presidente que llevó a Roosevelt al poder, que también fue asesinado, a Theodore Roosevelt, es lo que hoy en día se celebra, no la construcción de un muro. Eso es un absurdo, eso no tiene sentido. Yo no sé, ahorita nos van a decir que para la construcción del muro tenemos que tener un fideicomiso, y que ese fideicomiso lo va a manejar el Banco de Reserva junto con una fiduciaria, y vamos a poner en esa fiduciaria o a Héctor Ten o a Samuel Conde o a José Modesto, como ellos son constructores, ellos van a ser los dueños del comité, que ellos qué, para la construcción del muro. No, mi hermano, no es con eso que vamos a resolver la problemática migratoria entre República Dominicana y Haití. No es con eso que vamos a resolver el tema de la migración haitiana. Y no es con eso que vamos a resolver el problema, el enorme problema que es para República Dominicana la pobreza en la frontera y la mafia que existe en la frontera alrededor de, primero, el comercio, porque Haití es nuestro segundo gran socio comercial, pero para mover esa mercancía del punto A al punto B hay que pasar por una frontera, y ya tú sabes, ¿verdad?, lo que hay que hacer con los guardias, con los transportistas y con todo el que está en el medio. Y para colmo lo han mantenido así a tal punto y tal suerte que ni siquiera bancos, ni siquiera mecanismos de pago hoy, ya 25 años entrado en el segundo siglo, en el 20º siglo, 21º siglo, nosotros tenemos mecanismos para pagar que no sea con efectivo, con un saco de cuarto, que tienen que venir los haitianos y tienen que recibirle los dominicanos en la frontera, garantizando, tú sabes, todo el tollo que eso. Exactamente. Eso es un absurdo. Definitivamente hay muchas cosas que todavía deben ser evaluadas, obviamente con bombos y platillos. El día de ayer fue inaugurado esto. Obviamente un muro físico no es lo único que va a resolver esta situación. Hay muchos otros correctivos que hay que hacerse, que tienen que hacerse con respecto incluso a la fiscalización de esas personas, porque el hecho simple de que tú pongas un muro no quiere decir que se va a disolver el problema del negocio que hay, ¿verdad?, detrás de estos tráficos. La entrada ilegal que viene por paga, no solamente el que viene por mutuos propios, sino el que propicia estos viajes y organiza estos viajes, sin duda por el hecho de que le pongan un muro no va a dejar de lado su negocio. O sea que también hay otro... Ana, pero es que si tú como Estado
tú le dices a inversionistas privados, miren señores, tenemos una ley de incentivos fronterizos y el Estado está dispuesto a invertir 30 millones de dólares, que son 1.750 millones de pesos, para nosotros garantizar el desarrollo de estos 4 pueblos, Dajabón, Elías Piñas, Jimaní y Pedernales. Y ese es el primer paso que vamos a dar. En los próximos 2 años 30 millones y cada 2 años 30 millones. O sea que nosotros en 10 años vamos a invertir el equivalente a 150 millones de dólares o más en esos 4 pueblos fronterizos. Vengan, vamos a invertir aquí en esta zona, vamos a organizar el mercado, vamos a meterle escuela, vamos a hacerle carretera, vamos a sanear el acceso al agua, vamos a construir viviendas que sean asequibles, vamos a ponerle profesores de calidad, vamos a ver de qué manera con la comunidad internacional hacemos lo propio de aquel lado de la frontera, que los parques de zona franca que se están construyendo o que existen, como el Codevi en Juana Méndez, tengan ahí todo lo que necesitan, que ese muelle de Montecristi termine de funcionar, que está a 30 kilómetros de Codevi, y la mercancía de Codevi hay que cogerla en Codevi a 30 kilómetros del muelle de Montecristi y llevarla hasta Caucedo para montarla en un barco. Óyeme, un barco que va para Estados Unidos, la mercancía va para Estados Unidos, que está a 800 kilómetros de Codevi, lineales. Yo tengo que montar, y si lo traslado 30 kilómetros en una patana, le hace 20 millas, eso es nada. Eso, el motor de la patana no termina de calentar antes de que tú lo lleves. Lo cojo de ahí, tengo que llevármelo a Caucedo, cruzar el país entero, 14 horas de viaje, para entonces montarlo en un bote, en un barco, que le va a dar la vuelta a la isla otra vez, para juntarse en esos 800 kilómetros. Y no podemos habilitar eso con esos 1.750 millones de pesos y viabilizar todo eso que está ahí. Y no le estamos mandando una señal diferente a los inversionistas privados y a todo el mundo. Gastarlo en una pared con alambre de púa. No, pero tú me tienes que estar relajando. Qué visión, wow, qué cosa tan creativa. Yo no me hubiese imaginado. En serio. Mira, nunca se me hubiese ocurrido.